acoso escolar es un fenómeno reciente, es un fenómeno recientemente discutido o recientemente descubierto en los foros educativos. Anteriormente también existía, pero no estaba tan intenso y no estaba, digamos, tan dispuesto o disponible a discutirse en foros abiertos. Algunos investigadores señalan que el origen del bullying se encuentra en la desintegración social, en la desintegración de la familia, que es el núcleo básico de la sociedad occidental. Y entonces, una vez que se desquebraje este núcleo, y es lo que está pasando en México, un gran porcentaje de los matrimonios o no son formales o son matrimonios separados o conformados por personas divorciadas, y en consecuencia los hijos provenientes de este tipo de matrimonios también van a tener esa tendencia de separarse más y van a pronunciar más este fenómeno en la sociedad. Y entonces la separación, la fragmentación de la familia, que es el núcleo básico de una sociedad, esta separación, esta fragmentación del núcleo básico de la sociedad provoca aparición de conductas asociales, de agresividad, de autoflagelación, de falta de confianza, de falta de comunicación. Y si a esos fenómenos le añadimos la poca flexibilidad del sistema educativo que persiste en dar las clases o tratar a los alumnos de una forma autoritaria, entonces ya tenemos el cóctel completo, tenemos un cóctel de bullying preparado para que se haga realidad en cualquier escuela del país. Entonces, descubriendo que el bullying o el acoso escolar es un fenómeno que se debe principalmente a la falta de integralidad en el proceso educativo y en la sociedad, entonces debemos preguntarnos cuáles serían los lineamientos para reintegrar la familia, cuáles serían los lineamientos para reintegrar la sociedad y cuáles serían los lineamientos para hacer de la escuela un espacio holístico, un espacio de integralidad, un taller de integralidad, que es lo que deberían ser las escuelas, deberían ser talleres de humanidad, talleres de integralidad. Ante ese fenómeno nos encontramos que las escuelas y las universidades están enfocadas actualmente hacia otra línea de pensamiento, la línea de pensamiento de educación por competencias, que forma perfiles específicos que tienen que ver con la industria, con el requerimiento de la industria de que los egresados tengan capacidades específicas sin importar su formación integral o sin importar su formación humanística. Este enfoque pragmático es como una caja de amplificación, es una caja de resonancia que aumenta, intensifica lo que ya de por sí existe como un fenómeno en la sociedad, que es la fragmentalidad, quiere decir, la familia fragmentada genera individuos fragmentados, y los individuos fragmentados, una vez introducidos en la sociedad, provocan mayor fragmentación. Entonces, la escuela quizás podría ser un espacio, un taller de integralidad, un taller de humanidad, y de esta manera pudiera resarcir, aunque sea parcialmente, parte de la fragmentalidad en el individuo actual. No se necesita una reforma curricular y mucho menos una reforma educativa. Lo que sí se necesita es difundir e incorporar las metodologías de la educación holística a la práctica escolar en primarias, secundarias,
bachilleratos y en universidad. Ese nuevo encuentro con la integralidad, este nuevo encuentro con la holística, con un punto de vista global, un punto de vista todo abrazante, un punto de vista que descubre de nuevo el humanismo y su necesidad en la educación, puede conducir a cambios positivos en la sociedad, y esos cambios positivos a mediano plazo pueden producir también la desaparición del fenómeno de bullying o del acoso escolar. Cuando se habla sobre la humanidad o sobre humanismo, la reacción inmediata de las carreras técnicas es decir, bueno, ese es un tema de la Facultad de Humanidades. Ese es un tema para los estudiosos de humanidades, de filosofía y letras. Y no. De hecho, la humanidad debía abordarse, debería estudiarse y debía formar parte de los currículums de las carreras técnicas con mayor urgencia, porque el peligro de fragmentación en este tipo de carreras es mucho más pronunciado que en una carrera humanística, porque simplemente no considera necesario conocer o abordar o estudiar, analizar y dirigir el desarrollo de individuo, y sí prepondera de una manera importante en formación de capacidades específicas, prácticas, técnicas que debe desarrollar el individuo para ser aceptado en el mercado laboral. En este sentido, la educación holística puede convertirse en una política del Estado. En el momento que los maestros reciban la capacitación en la educación holística como una herramienta básica de conducir a la clase y abordar un tema específico en la clase, cómo relacionarlo con los demás temas, y desde luego eso va a empujar al maestro a desarrollar un perfil diferente, un perfil holístico, quiere decir un perfil de una persona que no va a estar como un caballo de mina enfocado con las capitas de los lados para no dispersarse ni de un lado ni de otro, caminando y cargando, sino va a abrir esa mirilla, abrir el punto de vista, va a empezar a relacionar diferentes realidades dentro y fuera del salón de clase, y esto va a conducir irremediablemente a un crecimiento espiritual del maestro. Hablamos sobre la espiritualidad desligada de las iglesias o ritos específicos. Hablamos sobre la espiritualidad como un camino hacia una mayor refinación del ser humano, ya sea hombre, mujer, joven, viejo, maestro, profesionista o trabajador. La espiritualidad forma parte importante de nuestra vida. No es una tarea de estudiarse en las iglesias o en las facultades de filosofía y letras, sino debe ser reincorporada a las escuelas, a las universidades, y de esta manera podemos empezar a caminar los primeros pasos hacia el nuevo reencuentro con el holismo, con la integralidad del alumno, del maestro, de la escuela y de la política educativa en el país.